Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y ayer en un vídeo hubo uno de vosotros o de vosotras, no me acuerdo bien, que me dijo: cuéntanos algo más sobre la casa que tenían en común o que siguen teniendo en común, porque yo creo que siguen teniéndola en común, esa casa de Shakira y de Gerard Piqué, puesto que hay problemas con ella. Ya sabemos que Shakira, cuando viene a Barcelona, pues ella duerme en esa casa, por lo tanto está claro que sigue siendo de ella. Lo que no sabemos muy bien, pues internamente, de quién es, o mejor dicho, oficialmente o legalmente, porque se había hablado mucho de que esa casa estaba no a nombre del padre de Gerard Piqué, pero sí a una sociedad en la que era administrador único el padre de Gerard Piqué. Imagino que os acordáis de aquello. Pues bien, en un medio digital que a veces os traigo, que es el Nacional.cat, que son de Cataluña, pues tienen más información sobre esto. Os lo voy a leer porque ya el título llama bastante la atención, como a veces nos pasan algunos títulos. Os lo voy a explicar, como siempre vamos a reaccionar a lo que dicen en el artículo, pero ya os digo que el título dice: problemas graves en Barcelona, millones en juego. Y la verdad es que sí, puede haber problemas con esa casa, posiblemente con la repartición, o posiblemente porque Gerard Piqué igual le está haciendo un poco la puñeta a Shakira y se ha pasado con el precio, y de esa manera pues que tarden mucho en venderla. Os estoy haciendo un poquito de spoiler, pero quedaros a ver el vídeo entero porque hay mucho más. Ya sabéis, podéis comentar todo lo que queráis, darle me gusta, compartir, bueno, todo lo que os digo siempre. Vamos a reaccionar al artículo. Ya os he leído el título, lo que dicen, y vamos a ver cuáles podrían ser esos problemas o ese quebradero de cabeza que les podría dar esa casa de Esplugas de Llobregat yo creo que más a Shakira que a Gerard Piqué. Aunque sí que es verdad que muchos apuntan a que Gerard Piqué quiere vender esa casa porque su novia, Clara Chía, no quiere vivir en ella. No sé si porque ha sido durante muchos años la casa de Shakira, pero el caso es que parece ser que no quieren vivir en ella, aunque al principio se apuntaba que seguramente se iban a trasladar a ella. Pues bien, Gerard Piqué quiere vender esa casa para comprarse otro nidito de amor, que de hecho parece ser que ya están buscando un sitio donde hacer otra nueva casa, una casa pues seguramente elegida o diseñada por la nueva novia del ex de Shakira. Vamos a leer lo que dicen en el artículo. La mansión, que alguna vez fue el hogar de la famosa pareja conformada por Shakira y Piqué en Esplugas de Llobregat, se ha convertido en el epicentro de un problema financiero de proporciones significativas para la expareja. A pesar de haber estado en el mercado desde la marcha de la cantante colombiana, la venta de esta exclusiva propiedad aún no se ha concretado, y eso que al principio decían que ya tenía gente interesada tanto en comprarla como en alquilarla, porque se decía que estaba tanto en venta como en alquiler, que el alquiler podría rondar unos 10.000 euros al mes, pero bueno, parece ser que ni una cosa ni la otra. Sí que es verdad que vimos a gente entrar cuando Shakira abandonó la casa y se fue a Miami, pero quién sabe, igual no eran personas interesadas en comprarla o alquilarla. Siguen diciendo que, sin embargo, el mayor obstáculo para su venta radica en el precio de tasación, que es de 14 millones de euros, según fuentes cercanas. Esta cifra ha generado una gran controversia y podría hacer que el proceso de venta se eternice. Bueno, y más con la crisis que estamos pasando, aunque sí que es verdad que quien compre esa casa pues no va a ser una persona como yo, evidentemente, porque yo no me podría costear, vamos, ni las plazas de parking donde todavía dicen que están esos fantásticos coches de Shakira. No sabemos si todavía los sigue teniendo ahí o se los ha llevado, pero bueno, yo no podría acceder ni a eso, para que os hagáis una idea. Un precio sobrevalorado para la mansión, es como dicen ellos al empezar el artículo. Expertos en el mercado inmobiliario han evaluado minuciosamente la mansión y han concluido que su precio está sobreestimado. O sea, que se han pasado 3 pueblos, que, como bien he dicho al principio, no creo que haya sido una decisión de Shakira, puesto que, según
decían en algunos medios, esa casa estaba en parte con las manos por en medio del padre de Gerard Piqué. Entonces es posible que ellos hayan sido los que han puesto ese precio a la casa. Dicen que de acuerdo con sus pesquisas, el verdadero valor de mercado oscilaría entre los 7 y los 8 millones de euros. Esta discrepancia en la tasación ha generado tensiones entre la expareja, quienes ahora se ven obligados a llegar a un acuerdo sobre el precio para poder cerrar la venta, algo que yo creo que antes de poner una casa en venta, un piso, un coche, lo que sea, cuando hay una separación, lo normal es ponerse de acuerdo antes de ponerla en venta. Porque yo lo que veo en estas líneas es que el ex de Shakira ha decidido pedir 14 millones de euros, así como el que pide 5 euros por una bolsa de pipas, y ha dicho, bueno, pues como ahí ha estado durante muchos años viviendo Shakira, pues la van a comprar en cuestión de 5 minutos. Y claro, pues eso no es así, porque no todo el mundo tiene 14 millones de euros para gastárselo en una casa que sí, es una maravilla, porque es impresionante por dentro y por fuera. Pero claro, estamos hablando de 14 millones de euros, y si encima está sobreestimado ese precio, pues claro, pues te lo piensas más de 2 veces, porque por ese precio seguramente tienes casas muchísimo más grandes o en una localización que quizá pues te guste más, aunque sí que es verdad que está muy bien situada. Si Shakira y Piqué desean agilizar la venta de su mansión sin complicaciones, será necesario que reconsideren el precio y lo ajusten a una cifra más realista según las condiciones del mercado inmobiliario actual. De lo contrario, corren el riesgo de que la propiedad permanezca en el mercado por tiempo indefinido, lo cual agravaría su situación económica y personal. Bueno, a ver, económica quizá por parte de Gerard Piqué. Está claro que a Shakira no le es ningún inconveniente, ya no solo por el dinero que ella ya tenía, sino por el que está generando a raíz de, ya sabemos, esa separación, con todos los pedazos de éxitos que está haciendo, esas canciones que le están trayendo un nivel económicamente hablando bastante alto. Pero bueno, que antes de eso tampoco es que lo necesitara. Al que sí le puede perjudicar no vender esa casa es precisamente a él, porque además sabemos que los negocios, aparte de la Kings League, lo demás no le va nada bien. Y bueno, la Kings League este fin de semana en 4 ha tenido tan solo un 1,5% de share, o sea que no la ha visto prácticamente nadie. Pero bueno, ahora también va a expandirse, como os he dicho en otro vídeo. Esa Kings League a partir del año que viene va a estar en otros países del mundo y va a necesitar dinerito. Eso no se hace solo. Bueno, siguen diciendo que el impacto en la vida de los hijos de Piqué y Shakira, la incertidumbre en torno a la venta de la mansión, también puede afectar a los hijos de la pareja. La expareja ha demostrado un compromiso constante por el bienestar de sus hijos y esta situación no es una excepción. Bueno, esto es lo que dicen en el artículo, ¿eh? Ya sabemos que uno se preocupa más que el otro de cómo estén Milan y Sasha. Ya sabemos que cuando están con Shakira pues se les ven más felices, cuando están con Piqué pues bueno, vamos a decir que no exactamente igual que cuando están con su madre. Sin embargo, la prolongación del proceso de venta podría generar inestabilidad en su vida y bienestar emocional. Por este motivo, parece que se pondrán manos a la obra para solucionar esta problemática lo antes posible, que claro, luego no sé cuando suceda esto de que Shakira viene unos días a Barcelona, no tengan esa casa. Para los niños sí que es verdad que será mucho más fácil o estarán mucho más a gusto si pueden estar en la que era su casa. No sé luego cómo la harán, porque ya sabemos que a Shakira no le hace mucha gracia que sus hijos estén mucho tiempo con los abuelos. Pero en fin, vamos a ver, una vez que esa casa se venda, pues a ver cómo suceden las cosas. Todo se irá viendo, como digo yo muchas veces. Ya en lo último dicen en busca de un acuerdo para el futuro. Shakira y Piqué, conscientes de la importancia de resolver esta situación, deberán sentarse a negociar y encontrar un punto medio que sea satisfactorio para ambos. La venta de la mansión no solo implica una cuestión financiera, sino también un paso importante para cerrar un capítulo en sus vidas y avanzar
hacia el futuro. Sí, la verdad es que quitarse eso de en medio, que yo creo que es lo único, aparte de Milan y Sasha, lógicamente, que eso les va a unir siempre, pues la casa es como otro nexo de unión que tienen, y si se quitan eso es como que ya no tienen que hablar nada más, aparte de, lógicamente, sus hijos, que como ya sabéis, entre ellos no hablan para nada, todo lo hacen a través de los abogados. Y como último dicen, con todo ese problema sobre la mesa, habrá que ver cuántos millones de euros están dispuestos a perder sobre los 14 millones que tenían previstos ingresar con la venta de la mansión familiar. Por suerte para ambos, el no haberse contraído matrimonio facilitará las cosas en cuanto a papeleo y se evitarán encuentros que parecen cada vez más tensos. Bueno, ya os digo yo que encuentros ninguno. Ellos no se ven en ningún momento, todo, como os acabo de decir antes, lo hacen a través de los abogados. Si ella le tiene que comunicar algo a él es a través de sus abogados, y si él le tiene que comunicar algo a ella es a través de los abogados. También cuando hacen ese intercambio, que ya sabéis que no me gusta la palabra, pero cuando hay ese intercambio de Milan y Sasha, tampoco se encuentran ellos en ningún momento. Es o a través de Tonino, que es el que se encarga de, o bien, no sabemos muy bien si lo hacen a través de la casa familiar. Ya sabéis que la casa donde vivía Shakira y la casa donde viven actualmente los padres de Gerard Piqué parece ser que se siguen comunicando, y entonces lo hacen ahí para que no se vea nunca pues ese intercambio. No sé vosotros qué opináis sobre esta venta de la casa, a quién puede perjudicar más. Yo ya os lo he dicho en el vídeo, a quién perjudicaría más en mi opinión, pero ya sabéis que vosotros podéis tener la vuestra, que es igual o diferente a la mía. Me lo podéis dejar en comentarios, me podéis comentar todo lo que queráis sobre Milan y Sasha, sobre el tema de la casa, sobre lo que os apetezca. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así podéis darle un me gusta y nos vemos en el próximo.